programa de hoy, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos hace llamado a la paz. Santo Padre envía condolencias por las víctimas del avión ucraniano caído en Irán. Y conoceremos los países que podría visitar el Papa Francisco este año. Bienvenidos a EWTN Noticias, soy Isabel Díaz Monsalve, muy contenta de llegar hoy con las noticias de la Iglesia Católica. Gracias, como siempre, bienvenidos al programa, soy Eddie Rodríguez Morel. Y empezamos esta nueva edición contándoles que el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, hizo un llamado a la paz a raíz de los últimos acontecimientos entre Estados Unidos e Irán. Ante la escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de este país, Monseñor José Gómez, emitió un reciente comunicado en el que pidió a todos orar con urgencia para que los líderes del mundo continúen el diálogo y busquen la paz. En su mensaje, el también arzobispo de Los Ángeles pidió unirse en oración a la Virgen María, Reina de la Paz, para que interceda en este conflicto y que Jesucristo proteja a los inocentes y a todos los que están en peligro. Como se sabe, tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani por parte de fuerzas estadounidenses, Irán lanzó un ataque con misiles balísticos sobre 2 bases en Irak que albergan militares norteamericanos. De acuerdo al Pentágono, una docena de cohetes impactaron en los complejos militares de Al-Assad, ubicado al oeste de Bagdad, y de Erbil, cerca a la frontera iraní. Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigió un mensaje a los medios informando que ningún soldado estadounidense resultó herido. No Americans were harmed. Ningún estadounidense fue dañado en el ataque llevado a cabo anoche por el régimen iraní. No sufrimos víctimas, todos nuestros soldados están a salvo y solo sufrieron daños mínimos en nuestras bases militares. Nuestras fuerzas están preparadas para cualquier cosa. De acuerdo al mandatario, no se perdieron vidas debido a un sistema de alerta temprana y agregó que los estadounidenses deberían estar extremadamente agradecidos y felices con el resultado. Unámonos al llamado de Monseñor Gómez para pedirle a la Virgen María por la paz, sobre todo en estas naciones donde se encuentran en tensiones y en conflictos, por los gobernantes de estas naciones para que puedan encontrar caminos de paz, de reconciliación, de diálogo. También pidamos por las personas inocentes que se encuentran en medio de estas tensiones, que son muchas veces los que sufren y llevan las peores consecuencias de estas tensiones. Ahora pasamos a una lamentable noticia y es que un avión ucraniano se estrelló en Irán y dejó 176 personas fallecidas. El Papa Francisco envió recientemente sus condolencias a los familiares. Veamos. Hace unos días, un Boeing 737 de la compañía aérea Ukraine International, en el que viajaban 176 personas, incluyendo 9 miembros de la tripulación, se estrelló segundos después de despegar en el aeropuerto local de Irán. Según informaron las autoridades del lugar, no hubo ningún sobreviviente a la tragedia. El avión estrellado fue arrastrado por el suelo durante unos 500 metros. Afortunadamente, no se estrelló en la zona residencial, pero los restos del avión se dispersaron por jardines y villas en un radio amplio. Nadie ha sobrevivido, todos los pasajeros han muerto. Frente a este lamentable suceso, a través de un telegrama, el Papa Francisco encomendó las almas de los difuntos al amor misericordioso de Dios y envió sus condolencias a las familias y amigos de los fallecidos. Cabe resaltar que el accidente de Ukraine International Airlines se produjo horas después de que Irán lanzó un ataque con misiles balísticos contra bases iraquíes que albergaban soldados estadounidenses. Sin embargo, tanto funcionarios ucranianos como iraníes dijeron que se trataría de un problema mecánico en el avión. Asimismo, el aeropuerto local dio a conocer que tras la tragedia, los vuelos se han suspendido indefinidamente.
Hasta el momento, analistas dicen que parece una extraña coincidencia simplemente que el avión haya sido derribado despegando de Irán a solo 3 horas del ataque de Irán con misiles hacia bases de Estados Unidos en Irak. Esperamos que la caja negra revele la situación y que no haya sido esta tragedia, que es una tragedia de por sí, una peor tragedia como parte de un ataque militar o un accidente dentro de un ataque militar. Nos unimos a las oraciones del Papa por las almas de las personas fallecidas y también sus familiares. En otras informaciones, el Papa Francisco recibió en el Vaticano al fraile Peter Tabichi, reconocido el año pasado como el mejor profesor del mundo. El Papa Francisco saludó en la Casa Santa Marta a Peter Tabichi, hermano franciscano y profesor de ciencias, conocido como el mejor profesor del mundo, luego de ser galardonado con el Nobel de Educación 2019 por su significativa labor educativa en una de las zonas más pobres de Kenia. Según indicó el religioso en su cuenta de Twitter, fue inspirado por la gran humildad del Papa. Además, el franciscano señaló que tras el pedido del Papa de rezar por él, Tabichi le pidió que rece por todos los profesores. Como se recuerda, este hermano franciscano fue reconocido como el mejor maestro del mundo en marzo del 2019. Aquel día anunció que el $1.000.000 que recibió por el premio sería utilizado para ayudar a la comunidad en materia educativa. El religioso franciscano tiene como objetivo promover la ciencia no solo en Kenia, sino en toda África, así como mejorar las expectativas de futuro de sus estudiantes. Como se sabe, el Global Teacher Prize es una iniciativa de la Fundación Barkey para resaltar la importancia de los educadores en todo el mundo, a fin de reconocer sus esfuerzos. Y ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuéllar, que nos trae más información del Papa Francisco. Adelante, Mercedes. Hola a todos, espero que estén muy bien. Me da mucho gusto saludarlos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano con más información sobre el Papa Francisco. El domingo 12 de enero, fiesta del bautismo del Señor, el Santo Padre presidirá una misa en la Capilla Sixtina y bautizará a algunos bebés, como lo hace cada año en esta fecha. Y por este motivo el Papa invitó recientemente a redescubrir la gracia que proviene del sacramento del bautismo para saber traducirla en compromisos cotidianos de vida. Además, el Papa Francisco preguntó si sabemos la fecha de nuestro bautismo y animó a tenerla presente en nuestros corazones como si fuera la fecha de nuestro cumpleaños. En caso de no saber el día en que fuimos bautizados, el Santo Padre invitó a preguntarle a los abuelos, a los padres, a los tíos, para llevar siempre esa fecha en el corazón para agradecer al Señor la gracia del sacramento del bautismo. Y pasando a otra información, les comentamos algunas de las próximas celebraciones que el Papa Francisco presidirá en Roma. El sábado 25 de enero, solemnidad de la conversión de San Pablo, el Papa rezará las vísperas en la Basílica de San Pablo Extramuros para clausurar la semana de oración por la unidad de los cristianos. Al día siguiente, domingo 26 de enero, se celebrará el primer domingo de la Palabra de Dios en la Iglesia Universal. Y por este motivo, el Papa presidirá una misa por la mañana en la Basílica de San Pedro. Una semana después, el domingo 2 de febrero, será la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que se celebra cada año en la fiesta de la Presentación del Señor. Por ello, el día anterior, el Papa Francisco presidirá una misa por la tarde en la Basílica de San Pedro y será acompañado por miembros de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Por último, queremos informarles que ya fue anunciada la fecha de la Pascua de este año y será el domingo 12 de abril de 2020. Así que la Cuaresma iniciará con el miércoles de ceniza, el 26 de febrero, y el domingo 31 de mayo la Iglesia celebrará la solemnidad de Pentecostés para recordar la venida del Espíritu Santo a los apóstoles. Mientras que aprovechamos estos últimos días del tiempo de Navidad, me despido por hoy. Seguiremos trabajando para acercarles a todo lo que acontece en Roma. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuéllar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes. Y ahora en el siguiente informe conoceremos cuáles son los posibles viajes apostólicos que el Papa podría realizar este año 2020. Veamos. El Papa Francisco
ya ha expresado su deseo de viajar a países como Sudán del Sur e Irak para ese 2020, aunque las visitas aún no se han confirmado. Si hablamos de Sudán del Sur, el mismo pontífice manifestó hace unos meses sus intenciones de viajar junto con el primado de la Iglesia en Inglaterra, Justin Welby, si las condiciones de estabilidad y seguridad lo permiten. Por otra parte, otras dos naciones que serían destinos de un viaje apostólico son Sudáfrica y Etiopía. En este último, el Santo Padre podría acudir a conmemorar la paz con Eritrea y sería un gesto de especial importancia en esa zona africana, donde los cristianos padecen una grave persecución. Por otro lado, el Papa también señaló su deseo de viajar a Irak en cuanto sea posible. En este sentido, su presencia allí sería un segundo capítulo del impulso al diálogo con el Islam sunita después del viaje papal a Egipto en abril de 2017 y a los Emiratos Árabes Unidos en febrero de 2019. La hipotética visita del Papa Francisco a Irak podría suponer también una iniciativa al diálogo con el Islam chií, ya que incluiría la firma de un documento similar al de la Fraternidad Humana firmado en Abu Dhabi junto con el gran imán de Al-Azhar. Sin embargo, con la reciente tensión entre Irán y Estados Unidos, que tiene bases militares en Irak, este viaje apostólico del Papa se ve cada vez más incierto. Finalmente, el continente asiático también se encuentra en el radar de estos posibles viajes papales para este 2020, siendo Indonesia y tal vez China las naciones que podrían aceptar una visita del Papa Francisco. Recordemos que estos son posibles viajes del Papa Francisco, no es que ya esté declarado que va a ir este año 2020, pero también veamos la importancia que tiene un viaje apostólico, que el Papa Francisco visite un país, sobre todo lo hemos visto en el año 2019, cómo ha visitado países de minoría católica, pero cómo puede llevar un mensaje de esperanza y de renovación a estos lugares. Así que cuando hablamos de un posible viaje a China, que sabemos que es complicado, no sabemos si se podrá dar, pues uno ahí por lo menos queda la esperanza de pensar en que el Papa Francisco pueda visitar a estas personas que sabemos que han tenido pues tanta persecución, que han sufrido tanto, que son católicos que se mantienen firmes en su fe. Y sabemos también justo que cuando viaje el Papa, la atención mundial se enfoca en ese país. ¿Y en qué se enfocaría si el Papa estuviera en China? Se enfocaría en un proceso de destrucción de iglesias por parte del gobierno chino, en un proceso donde el clero está siendo obligado a registrarse en la Asociación Patriótica China, de modo que el que no lo hace, así que ya no puede simplemente celebrar la misa, por ejemplo, obispos también perseguidos, hostigados, que quieren mantenerse fieles a la iglesia y no ser parte de esta asociación. Así que todo eso tiene que ser tomado en cuenta en un eventual posible viaje, porque no solamente no es lo que el Papa diga, es lo que el Papa, justamente su presencia misma, de alguna manera, da un mensaje muy claro que tiene que tenerse presente con respecto a China, específicamente un país donde los cristianos están sufriendo una gran persecución, y no solo ellos, todas las religiones por parte del gobierno. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, cardenal pide luz para gobernante español en su labor al servicio del bien común. Y obispo en Bolivia hace un llamado a elecciones presidenciales pacíficas y democráticas. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Regresamos con más información y nos vamos hasta España, donde tras la reciente juramentación del nuevo presidente del gobierno, el cardenal Ricardo Blázquez pidió luz para su labor. Veamos. Hace unos días, el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, envió un mensaje a Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español, pidiendo a Dios que le dé luz en su labor al servicio del bien común, tras juramentar recientemente como presidente del Gobierno de España. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. En este sentido, aparte de saludarlo, el cardenal Blázquez ofreció junto con la Conferencia Episcopal Española una colaboración leal y generosa como obispos de la Iglesia Católica,
ya que afirmó que la vida religiosa auténtica contribuye al bien general de la sociedad española. Cabe resaltar que Pedro Sánchez juramentó su cargo de mandatario del gobierno ante el rey de España, Felipe VI, y ante la Constitución, pero sin la Biblia ni el crucifijo, algo que se permite en esta nación desde el año 2014. Por otro lado, según se dio a conocer, la victoria del líder del Partido Socialista Obrero Español se generó por tan solo 2 votos de diferencia, siendo el resultado más ajustado de la historia y cerrando una etapa de 10 meses de gobierno en funciones y 2 elecciones generales. Y ya estamos enlazados con nuestra corresponsal en España, Blanca Ruiz, que nos trae más información de la actualidad de la Iglesia en este país. Adelante, Blanca. Hola Isabel, hola Edi. Desde España les cuento que finalmente Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, consiguió ser presidente del gobierno. Lo consiguió gracias a los votos del partido Podemos y también con la abstención decisiva de los partidos independentistas. Ante este gobierno de coalición de izquierdas, el obispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, envió un tuit en su cuenta personal en el que pidió la intercesión de la Virgen para ayudar a España. Según se lee en el mensaje, Monseñor Sanz aseguró que la incertidumbre dibuja hoy el horizonte. Sabemos que tras las nubes y las tormentas, el sol amanece devolviendo el color a cuanto la torpeza, la mentira y la vanidad nos había secuestrado. Y pidió a Dios que ese sol que nace de lo alto alumbre nuestro camino. Y pidió a la Virgen: Santina, sálvanos y salva España. Por su parte, el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, envió un saludo al nuevo presidente y pidió a Dios luz para el nuevo presidente en su servicio al bien común. Por otra parte, como ya saben, el próximo 11 de febrero se celebrará la Jornada Mundial del Enfermo. El Papa Francisco envió su mensaje y desde la Conferencia Episcopal Española han querido unirse a él. El tema es: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré, algo que aseguran que supone una particular invitación a poner nuestra mirada en quienes están cansados y especialmente quienes sufren la soledad. En España, según el Instituto Nacional de Estadística, hay 4,7 millones de hogares donde solo vive una persona y 2 millones de mayores de 65 años viven solos. Por eso animaron a escuchar, pero sobre todo a acoger a quienes están en esa epidemia de soledad. Y por último les cuento que la Conferencia Episcopal Española también presentó su itinerario de formación para novios. Por tanto, nosotros queremos responder, como digo, a esa necesidad, acompañar a los novios para que ciertamente su vida matrimonial sea apasionante, sea profunda, sea intensa, sea llena de esperanza y de alegría, prepararles a esa vida matrimonial que es un elemento esencial en nuestra vida. Monseñor Mario Iceta, presidente de la Subcomisión de Familia y Vida, explicó que este documento se ha elaborado por 12 matrimonios que han preparado 12 temas para tratar con los novios durante unos 2 años. Esto es todo desde España, seguiremos informando. Gracias, Blanca. Vimos la celebración entre lágrimas de la vieja izquierda PSOE con la nueva izquierda más izquierda, Podemos, por este primer gobierno de coalición de izquierda en la historia de España. Y en estos tiempos, justamente, en estos tiempos últimos, desde que existe, se fue restaurada la monarquía justamente después del gobierno de Franco, pero podría ser una celebración corta porque, por lo que indican los analistas, no tienen una mayoría esta coalición como para pasar un presupuesto. O sea, van a tener que acercarse a la oposición y para eso esperemos que los puntos más agresivos de esta campaña anticristiana y antihumana de este gobierno, que anuncian así como con tonos así de celebración, justamente promover la eutanasia, facilitar más acceso al aborto, ideología de género, en fin, y también la expropiación de algunos bienes de la Iglesia, esperemos que justamente por la necesidad de sobrevivir para poder pasar un presupuesto, eso haga que abandonen esos puntos al menos, y si no, pues será un gobierno corto y tal vez es lo mejor que podríamos esperar. Y Eddie, creo que aquí también el trabajo de las personas que luchan por la vida, por la familia, de todos los católicos es importante porque justamente también cuando ahí está ese gobierno que promueve pues
antivida, ideas antifamilia, ideas anticatólicas, pues ahí es donde los católicos y donde estas organizaciones pro vida y pro familia tienen que manifestarse, tenemos que trabajar con más fuerza, con más radicalidad para que se pueda escuchar la verdad y también no se lleguen a infiltrar, porque sabemos que es así, Eddie, pues de pronto no pueden tener presupuesto, pero hay algunas formas en las que buscan infiltrar esas ideas de manera agresiva, así que todos tenemos que trabajar por lo contrario. Así es. Ahora vamos con información desde Bolivia, donde el obispo de El Alto pidió elecciones presidenciales pacíficas y democráticas. En declaraciones a los medios de comunicación, el obispo de El Alto en Bolivia, Monseñor Eugenio Scarpellini, exhortó a que las elecciones presidenciales del próximo 3 de mayo sean pacíficas y democráticas, evitando las movilizaciones que solo generan violencia y no desembocan en resultados positivos para el país. En ese sentido, el prelado hizo un llamado a los agentes políticos afines al movimiento al socialismo, agrupación del expresidente Evo Morales, quienes convocaron a nuevas movilizaciones para que recuerden que un dirigente tiene la responsabilidad de conducir procesos electorales democráticos, ya que en ningún momento la violencia alcanza resultados positivos. Asimismo, Monseñor Scarpellini señaló que la Iglesia no puede aceptar ninguna declaración que aliente a la violencia y aclaró que el país necesita vivir en paz este proceso y depositar su confianza en un proceso electoral transparente. Por otro lado, el prelado indicó que se necesita nuevos gobernantes elegidos por el pueblo que tengan la garantía de imparcialidad y compromiso fuerte para el bien del país. Finalmente, el obispo de El Alto agregó que como iglesia seguirán en la medida de lo posible junto a los organismos internacionales, apoyando el proceso democrático. Dejamos Bolivia y nos vamos al Perú, donde se encuentra nuestro corresponsal Miguel Bizárraga, quien nos contará cómo se vivieron algunas celebraciones de la solemnidad de la Epifanía del Señor en este país. Adelante, Miguel. Hola Isabel, Eddie, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos en este nuevo año. Y desde Lima, Perú, les quiero contar cómo se vivieron algunas de las celebraciones por la solemnidad de la Epifanía del Señor. En el departamento de Arequipa, la misa de la Epifanía del Señor fue presidida por el padre José Martín Rivero en la Basílica Catedral, junto a 10 semifinalistas del 5º concurso arquidiocesano de páginas de Facebook Jesús, el enviado del Padre, y un gran número de familias. Por otro lado, en el Cusco, Monseñor Richard Alarcón Urrutia, arzobispo metropolitano, presidió la misa por esta importante solemnidad en el templo Santiago Apóstol de Ollantaytambo, Eucaristía que contó con la presencia de las principales autoridades civiles del distrito. Durante su homilía, Monseñor Alarcón mencionó que los Reyes Magos, después del anuncio de la estrella, pasaron semanas buscando al niño Jesús. Por ese motivo, agregó que nosotros debemos seguir su ejemplo y buscar al Señor como lo hicieron ellos. Además, el prelado comentó que Jesús manifestó su presencia en medio de una familia, por eso hoy debemos valorizar la familia como un lugar de encuentro con Dios. Y en otras noticias les comento que hace poco se llevó a cabo la Asamblea Sinodal Arquidiocesana de Lima que se realizó en el Colegio San Agustín. En este encuentro se reunieron distintos grupos formados por laicos, jóvenes, delegados parroquiales y sacerdotes, quienes analizaron los temas propuestos en el Instrumentum Laboris para presentar sus principales sugerencias al plenario. Algo que despertó la controversia de muchas personas fue lo que dijo en su ponencia el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo Matasoglio, quien afirmó que ser soldado de Cristo es una imagen obsoleta para la confirmación. Según manifestó el prelado, esa manera de entender la Iglesia como una cruzada se traduce en una imagen que para la confirmación ya es obsoleta. El arzobispo de Lima manifestó que en todo caso se podría aceptar la imagen de soldados de Cristo si viene de la palabra soldadura, porque estamos en soldadura con Jesús, pero agregó que no la imagen de soldados para meterle la lanza a los musulmanes que quieren hacer la guerra. Miguel, y cuéntanos, ¿se sabe algo para la Marcha por la Vida de este año? ¿Sabe si se va a realizar? Bueno, Eddie, como informé en meses anteriores, el año pasado el arzobispo de Lima dijo que la Marcha por la Vida se realizaría en agosto del año pasado. Sin embargo, hasta el momento no tenemos ninguna información y preocupa porque en años anteriores, por estas fechas, los organizadores ya se estaban preparando para realizar este evento.
De tener alguna información, no tengan duda que les estaré informando. Por el momento esta ha sido toda la información de la Iglesia en el Perú. Informó para EWTN Noticias Miguel Bizárraga. Adelante, estudios. Gracias, Miguel, por la información. Bueno, la Marcha por la Vida, un hito en Latinoamérica, la primera marcha que logró llevar a las calles cientos de miles de personas, ha desaparecido desde que hay un nuevo arzobispo en Lima. Y esto a todos nos suscita muchas preguntas. O sea, ¿no es una prioridad del nuevo arzobispo defender la vida del niño por nacer, considerando una coyuntura política en el Perú, donde hay muchos agentes políticos? En el Perú están a puertas de una elección en la cual se va a elegir un congreso, en la cual se perfilan posiciones abiertamente abortistas. En una ocasión el nuevo arzobispo de Lima dijo que si se está impulsando una ley en el Congreso, y lo decía en el contexto del aborto, él creía que era complicado que la Iglesia interfiriera o interviniera. Bueno, eso verdaderamente a todos nos llena de profundas preocupaciones y esperemos que solamente sean preocupaciones y fundamento y que en efecto finalmente prevalezca lo que debe prevalecer en la misión de la Iglesia hoy en día, que es defender la vida de todos, comenzando por el que está siendo amenazado de ser desprotegido legalmente en su derecho a vivir. Eddie, también más cuando podemos ver en tantos países del mundo que recién está surgiendo estas marchas por la vida y este anhelo de defender la vida y la familia. En un país que ya estaba consolidado, se retrocede, como Perú entonces, y no se realiza la Marcha por la Vida cuando ya tantas personas salían a la calle, ya había una organización que ya se sabía que todos los marzos la gente tenía que salir a marchar y a defender la vida y la familia. Entonces, bueno, esperamos que no se pierda, que podamos recuperarla para que se siga y siga creciendo esta gran ola celeste que podemos ver por varios países. Absolutamente. Y estimados televidentes, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. No dejen de seguirnos en las redes sociales como también en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.